es sociólogo, semiólogo y psicoanalista. Junto a intelectuales como Oscar Mazota y Eliseo Verón, introdujeron la semiótica, el estructuralismo y el psicoanálisis lacaniano en Argentina. En primer lugar, le agradezco en nombre de todo el equipo Consecuencias y Lacantubers por concedernos esta entrevista, a Claudia Moggia y a mí, Ana Vallejo, y preguntarle en principio sobre qué lectura hace, teniendo en cuenta su formación y su trayectoria, sobre el pasaje de un inconsciente comprendido como un lenguaje, aquel que se estructura en relación a la palabra, tal como lo podemos captar en la obra de Freud, hacia un inconsciente que se desprende de la última enseñanza de Lacan, ese que denominamos inconsciente real. Creo que es una cuestión que ya ha sido bien puntuada por Jacques Miller. Hay que reconocer al mismo tiempo que la expresión posible de Lacan vinculada al inconsciente real es prácticamente su último escrito. En esa nota famosa del seminario, creo, 11, su edición inglesa. Antes de eso es, si uno sigue, antes de eso es también la última enseñanza de Lacan, ¿no? Parece arduo, trabajoso ver qué quería hacer Lacan con esa noción, ¿no? Así que nos meteríamos en un tema de bastante discusión teórica y posiblemente se va a ir despejando con muchos seminarios y aclaraciones. El riesgo de ir demasiado apresuradamente a subrayar esa noción es que, bien, no nos sirva ya para nada. Porque y nos quedará de todos modos la dificultad de saber cómo abordamos lo real en nuestra práctica, si es que todavía queremos hacer eso, ¿no? Salvo decir que debe haber algún real, pero es irrepresentable, no se sabe nada, es contingente, no hay nada que hacer. Esa conclusión y cualquier otra cosa es solamente sentido, representación, semblante. Así que sería lindo poder realmente circunscribir algún real que no sea semblante, pero es imposible. Bueno, hay un riesgo de que las cosas se terminen situando en esa suerte de dicotomía. Así que en mi caso personal voy un poco más despacio, ¿no? Voy un poco más despacio. Bien, me he dado cuenta, por supuesto, que Lacan trata de abrir un poco el espacio de los efectos del significante de antes de que empiece a estructurarse un saber inconsciente. Pero mantenía todavía esa noción. Así que, no sé, cuando entienda mejor eso que Lacan abre, podría responder por ahí con más precisión. ¿Y cómo sería esto, ir un poco más despacio? Y un poco más despacio es que no hay ningún camino real para el psicoanalista que el de su formación efectiva, no, de su formación auténtica, que no puede nunca desprenderse de su práctica. Claro. Y eso tiene su tiempo, sus tiempos, que no son posibles tampoco saltear, digamos. La noción de inconsciente real de ese último pequeño escrito de Lacan, donde es un instante inapresable, cualquier
intento que hagamos de ver qué fue, qué pasó, ya es una producción de sentido, ya no es inconsciente en tanto real. La he leído, la tengo en la cabeza, pero no me inspira en la práctica. Así, de golpe, no puedo al paciente que me trae un sueño o un fallido decirle, mire, todo lo que vamos a trabajar es un semblante. Y lo que hubo ahí de real no lo sabremos nunca. Mucho gusto. Bueno, entonces el tema va a ser interesante a medida que podamos ir transformando nuestra práctica y dando a conocer los resultados en la comunidad de cómo es esa transformación. No está claro, me parece, eso todavía. Quizás sea una práctica más ligada al fuera de sentido o al sin sentido. Pero en eso, esa orientación me parece que la tenemos de hace tiempo, ¿no? Vamos en esa orientación. Y algo se ha podido verificar con los colegas respecto de no hacer de los análisis un desarrollo de las verdades infinitas. Pero si ustedes escuchan todos los últimos testimonios del PASE, fui con mucho interés a Río para escuchar a los nuevos, los que no había escuchado, a ver si había datos de alguna implicancia diferente de los resultados de la práctica, pero me pareció que no. Me pareció que no, al revés, que son pases, ya podríamos decir, clásicos entre nosotros, ¿no? Donde vemos la construcción del fantasma, el sacudimiento de esa defensa, a veces un poco sobre el síntoma, una versión del trago un poco ampliada, no siempre es claro en qué ha sido sexual o cómo se relacionaba eso, pero en general me parece que no puedo decir que haya escuchado un testimonio del PASE donde reciba una enseñanza vinculada a la ultimísima enseñanza de la Gama. Es como un camino. No. Y lo que empezamos a nivel de hay que ir más allá del atravesamiento del fantasma, qué pasa con el síntoma, la identificación del síntoma, qué es eso, esas ideas, cómo se manipula, se usa el síntoma, etcétera. De todo eso hay más teoría que evidencia clínica. O transmisiones clínicas que nos ayuden a enriquecer ese tema y nos resulten ciertas. Eso me parece un ejemplo más de que no se llega a ser lacaniano en la enseñanza de Lacan, sino bastantes años después de cuando él planteó la cuestión, ¿no? En esta dirección me parece que va muy bien con uno de sus últimos trabajos de enseñanza, donde refiere la posibilidad de plantearnos una histeria sin referencia al nombre del padre. Estas elaboraciones las podemos encontrar en un libro que se titula De la histeria sin nombre del padre, que fue publicado por la Casa Grama. Es una compilación muy enriquecedora de una serie de reuniones y casos clínicos, y a partir de este trabajo si puede transmitirnos de alguna manera en qué se distingue o se distinguiría esta forma particular de presentación en la histeria de aquella que es conocida más tradicionalmente. Desde el punto de vista
de la práctica mía, de mis colegas, y de lo que discutíamos y discutimos permanentemente a nivel de clínica, lo que enfrentábamos era, y seguimos enfrentando, bueno, el número creciente de gente que pide un análisis, pero no son neuróticos. Y tenemos este campo amplio de la psicosis ordinarias. Sí. Bien, eso hay que inventar. Veníamos trabajando esos temas. Sí. Pero en la clínica observábamos esa articulación compleja entre un síntoma que por su estructuración uno lo piensa como histérico, pero en la medida en que alude o es un modo de sostener la cuestión de un otro goce, el goce femenino, el cual nunca estuvo bajo las coordenadas del nombre del Padre. Entonces, a partir de estas últimas ideas de Lacan sobre histeria, y que habían sido puntuadas por Éric Laurent como a tener en cuenta para lo que iba a ser el tema del encuentro de Napoli, decidí con los colegas trabajar de ese modo. El resultado es esa publicación a la que vos aludías, y nos dio un buen resultado. Pero hay que deshacer muchos malentendidos, porque no es habitual usar histeria, el término histeria, más allá del nombre del Padre, cuando ha sido un cuadro clínico que no hizo más que desplegarse en función del nombre del Padre. Pero hay elementos en Lacan para pensar que hay un síntoma, que el síntoma histérico es pensable como acontecimiento del cuerpo de antes del Padre. Bueno, y el mismo Lacan alguna vez insinuó hasta qué punto no habría sido la histeria la que inventó el discurso del amo y la función del Padre. La histeria te referís a no una diferenciación entre la histeria clásica y la rígida, sino que toda histeria sería esto que vos decís. Es que la única diferencia es si el síntoma está dirigido a un S1, al nombre del Padre, para que trabaje en su desciframiento. Sí. Esa es la histeria neurótica y discursiva. Sí, un amor al Padre en el horizonte, ¿no? Sí. Sorprendió Lacan aludiendo en la obra de Cixous a esta revisión como feminista del caso Dora. Bueno, pero donde el interés que tiene es que Dora asume todos los síntomas que tiene y no piensa articularlos a nadie que se los interprete. Ese es el instante en que la histeria, una expresión posible, se vuelve rígida, se ordena como un nudo sin necesidad del nombre del Padre. Y el debate si Lacan llegó a pensar o no que el síntoma histérico podía ser un síntoma cuarto, capaz de ordenar de una cierta manera los registros. Bien. Eso es todo abierto, eso. ¿Y por todo qué? Abierto. ¿Por qué histeria rígida y no psicosis ordinaria? Porque Lacan no dice psicosis ordinaria, dice histeria rígida, lo que vos decís, ¿no? Que se mantiene unida, dice sin el nombre del Padre. ¿Por qué no psicosis ordinaria? Podemos pensar. Si bien la psicosis ordinaria es un trabajo de investigación, como dice Miller, la histeria rígida también la podemos pensar así, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que trabajando en las psicosis ordinarias, y en la medida en que no vamos ahí ni soñando intentar sacar a luz lo reprimido,
empezamos a orientarnos un poco, y en muchos casos con buenos resultados, a partir de ver qué podía ordenar, estructurar, anudar un sujeto a partir de sus síntomas. Claro. Ahora, ese síntoma pueden ser síntomas muy diferentes. Bueno, lo que observamos en algunos casos, especialmente de mujeres, es que un síntoma de eso puede ser el síntoma histérico. Y con eso pueden ordenar sus registros y en una posición subjetiva que no es anudar ese síntoma al padre, claro, o al intérprete, sino que lo manipulan sin sentido. ¿Y el cuerpo? Pero su estructuración es histérica. El síntoma. Claro. Bueno, ese sería el debate, no digo que esté probado. Eso hay que planteárselo, porque si Lacan puede decir, al final de cuentas, una vez que uno está en esa idea, efectivamente las cosas no han venido a ningún gran otro preexistente, así que se puede decir, el nombre del padre ha sido también un síntoma. Bueno. Lacan se consideraba, bueno, en algún momento dijo que él se consideraba un histérico perfecto. Claro, es con esos elementos que empezamos a discutir por qué decía eso. Bueno, y era una manera para nosotros de sostener lo siguiente: entre los distintos síntomas, está bien, un sujeto puede sostenerse sin hacer mucho delirio, ni terminar el internado mal, sobre la base de juegos electrónicos 12 horas por día. Bueno, y hacer con eso, o comunicaciones virtuales, un cierto mundo, y que no lo saquen de ahí, y más o menos se hace una cierta vida. Bueno, pero hay un tipo de síntoma, y no es ese, y que es un síntoma en el que se buscan verdades, se quiere hablar, se quiere hablar. Esto no quiere decir que uno tenga inmediatamente que utilizar el dispositivo freudiano y empezar a descifrar, pero el síntoma tiene esas características. En eso nos interesaba darle lugar también al síntoma histérico. Allí también en ese mismo compilado, en ese mismo trabajo, refiere considerar una reinvención de la posición del analista que fuese también sin nombre del padre. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo proyecta estas elaboraciones en la clínica? Y bueno, la orientación, ¿no? Porque no se puede responder eso en una frase y con total seguridad, pero la orientación era, ausentando por supuesto la creencia de que el analista puede interpretar esos síntomas y la histeria, que había llegado a ser la infatuación del analista, ¿no? Hasta el punto de decir es una histérica era como decir es un caso fácil, sabemos de eso, entendemos todo, sus síntomas, la triangulación, la cuestión de su deseo, etc. Bueno, a mí me costó, esta también era una manera, yo lo planteé así en el curso cuando lo dimos, que también hablar de histeria rígida, de qué quería decir Lacan con una histeria perfecta, también era una manera de abrirnos a que en realidad tampoco entendimos nunca bien la histeria neurótica. Bueno. Y bien, cuando Lacan dice perfecta, él sigue interesado en su inconsciente. Pero no recurre a otro ni a un analista
ni al padre para su desciframiento. Él se hace consciente de eso. Es una noción de conciencia compleja que aparece al final de Lacan. Y él inventa y trabaja sobre sus síntomas, pero en eso hay histeria. Porque podría uno manejarse con su síntoma y al síntoma dejarlo mudo, opaco, y no contribuir en nada al psicoanálisis. ¿Ah? Bueno, así que podemos decir que Lacan estaba en permanente analizante. En eso era un histérico. Pero no creía en ningún S1 que le diese sentido a lo que a él le pasaba. Claro. En los efectos de su inconsciente, y inventaba él a partir de esa posición. Quizás era como su motor de... Sí, es que eso es lo que él dice, y mi única diferencia, soy un histérico perfecto, mi única diferencia es que la histeria ubica de intérprete al nombre del padre y yo me arreglo con mi conciencia de lo que me pasa. Bueno, hay mucho, es muy interesante todo eso para desplegar. Entonces, desde el punto de vista de lo que preguntaba sobre ver si podemos avanzar en una posición que realmente esté despejada desde el punto de vista del nombre del padre, eso a mí no me parece fácil. Podemos tomar distancia de los padres del analizante. O tomar distancia de algunos nombres del padre cuyas doctrinas están caducas. Pero eso no quiere decir que no estemos constantemente poniendo en juego ciertos valores a los que nos gustaría que el paciente se conduzca, y que es muy difícil de hacer una diferencia clara respecto de que no esté funcionando de uno de otro modo una referencia a algún nombre del padre. Así que hago eso un poco más problemático que como se suele hacer. Entonces, una posibilidad era justamente retornar a Freud en el sentido de hay que inventar todo y hay que escuchar mucho y dar a estas psicosis ordinarias, histerias complejas, inclasificables, al máximo la palabra y dejarse enseñar por lo que producen e inventan, sin creer que uno tiene ninguna orientación que dar, ni conducir, ni dirección de la cura, porque ya hay una manera de decir, asumo la dirección de la cura, que ya puede fácilmente articularse un nombre del padre. Es un poco excesivo hoy en día decir que vamos a dirigir la cura. Vamos a ver si damos condiciones para que haga algo el paciente, el analizante. Y aprendimos muchísimo de esta manera. Y estas psicosis ordinarias, pero que sus síntomas que quieren hablar, y les gusta ir al psicoanalista, etc. La producción que tienen es una producción que solamente con el último Lacan se puede despejar un poco. Y no han leído al último Lacan. Pero ya tienen sueños y producciones que no son los de las histéricas de Freud. Por eso esa era como la consigna, ¿no? Lacan decía, ya no hay más esos picos de oro. Esto es decir, capaz hay un nuevo tipo de picos de oro. Claro. Pero hay que encontrar la manera de oír eso. A eso se refería lo de progresar en una posición que no sea la del nombre del padre. Y soportar esta equivocidad entre psicosis ordinaria, histeria e ira que produce la singularidad del analizante. Claro, quizás no darle tanto valor al diagnóstico, aunque... Es que todo eso es nombre del padre, fácilmente, seguro. Seguro. Eso sería más una clínica nodal, ¿no? Más ligado a lo que cada parlet se armó para armar, sostener la vida, ¿no? Sí. Y entre lo que alguien puede armar
poner especial atención a cuando lo que arman es una histeria. Porque no es un síntoma cualquiera. Hay síntomas y síntomas. Lacan no amaba a todos los síntomas. Bueno, y uno puede decir que tal persona ha logrado armar algo de su síntoma, pero no es una cosa de demasiado interés por el tipo de síntoma de que se trata. ¿No? Y por último, para ir culminando, quizás, bueno, usted tiene una lectura mucho más profunda de cómo estas nuevas producciones de subjetividad se ligan a la época, al discurso hipermoderno, como lo denomina Miller. ¿Cómo lo piensa usted? Bien, el psicoanálisis, bueno, se ha interesado en eso. El término que decís, el mismo término subjetividad, ya es una lectura histórico-sociológica. Claro. Una noción que puede servir para ese enfoque. Eso uno lo lee, podemos leer Foucault todos los diarios, ¿no? Y de todas las nuevas formas de agrupación, socialización, virtual, no virtual, distinta, contribuyo con esto, proliferación de identificaciones nuevas, caídas de las que se quieran, etc. Pero el tema es el instante en que nos demandan algo en tanto analistas. Y nada de eso afecta la cuestión de fondo, la no relación sexual y lo que el Barletta se inventa alrededor de eso. Entonces eso me parece que quita un poco de, ¿cómo podría decirlo?, hasta de escándalo sobre lo que llamamos lo nuevo, que ya es una manera del nombre del padre de leer, ¿no? Porque siempre aparece como nos escandalizamos un poco, porque hoy se están casando las mujeres entre sí, teniendo qué horror, qué pasa. Pero es que lo que no funciona lo detectamos siempre estrictamente en relación a un discurso dominante, ¿no? Bueno, pero cómo no dar mucha entidad a eso, sino a cómo conseguir que ese sujeto fabrique a partir de los datos de su cuerpo su solución. Excelente. Eso sería. Bueno, Juan Carlos, le agradezco nuevamente en nombre de las dos y de todo el equipo por Gracias a ustedes. esta entrevista.